Buenos días, familia. Buenos días a todos los que estén bien. Ah, el perrito está contento de que empezamos temprano, así es que les voy a agradecer mucho. Permítanme un segundo. Mira, muy bien. Ya, nos quedamos un poco cortos en voluntarios, así es que hoy me tocó hacer de todo. Gracias, mis hermanos, gracias, familia, por estar ahí. No corté la alabanza, lo que pasa es que esta última canción quisiera ponerla al final de la reunión. Así es que, pues, mis hermanos, les quiero compartir que hoy es un domingo con el que empezamos el mes de febrero y diría yo, ya se fue el mes de enero. Este, me sorprende de nuevo qué tan rápido se está yendo el año. Espero que haya sido de bendición este mes. Hemos estado practicando y predicando acerca de los componentes que deben ser necesarios para que estos nuevos propósitos, estos nuevos anhelos, este nuevo año tenga el resultado que esperamos, y aprendimos a que ese resultado que esperamos solo puede tener un alcance bueno, un alcance agradable, cuando lo ponemos a los pies del Señor, cuando comprendemos que el Señor tiene sus planes y que sus planes son mejores que los nuestros, cuando tenemos fe, cuando tenemos esperanza, cuando nuestra esperanza y nuestra fe no está puesta en nuestra salud siquiera o en nuestras capacidades, pero en la voluntad del Señor, cuando ese alegría no está puesta en lo que tenemos o cómo estamos de salud, sino en la esperanza viva y eterna, en lo que es intangible, lo que nos espera. Así es que una vez que aterrizamos y nos plantamos en la realidad, pero además soñamos con la bendición que Dios tiene preparado para nosotros, se convierte, creo, en una ecuación sana y correcta para empezar a caminar este año. Así es que una vez que siento que Dios nos dio estos cuatro domingos, herramientas para plantarnos, tener fe, tener confianza, tener esperanza, ser honestos, ser reales con nosotros mismos. Creo que ahora sí podemos comenzar a trabajar. Y para algunos será tarde empezar a trabajar en febrero, pero no hay nada que un buen comienzo, ¿no? Sin una buena planeación, normalmente las cosas salen mal, ¿no? En todos los sentidos. Si no planeamos tiempo, un joven, por ejemplo, si no planea tiempo para estudiar, el día que llegan los exámenes, quiere estudiar todo el último momento y pues normalmente no va a suceder así, ¿verdad? En construcción, por ejemplo, alguien que quiere hacer una remodelación, pues tiene que planear cuánto va a gastar, las medidas, qué material, cuánto tiempo se va a llevar, porque si entra, como dicen, como el borras, pues la construcción queda chueca, queda desequilibrada, las medidas no coinciden, faltó material. De repente, yo he visto que hay algunas construcciones que van por un tipo de material y si no hicieron las cuentas bien, y cuando siguen avanzando les falta. Y cuando van a buscar el material ya no hay del mismo color, de la misma forma, y es cuando tratan de hacer este arte improvisado y termina un baño con cuadros y triángulos cuando deben ser círculos. Y bueno, ¿para qué les cuento? Y conozco varios de esos. Sí. Entonces, planear es siempre bueno, ¿no? Una familia que no se planifica, bueno, ahí nos vamos a meter porque si le cuento a mamá que hay que planificar, creo que nada más hubiéramos sido mi hermano Alejandro y yo, pero por no planificar, pues vinieron los demás, que no sé para qué vinieron, pero, no sé, mis hermanos, somos 8 en total. ¿Y qué te cuento? Mi abuelita, pues no le puedes decir. Y bisabuela creo que tuvo 14 o 16 hijos. Hay que planear. Planeación en todos los sentidos es bueno. Así es que el mes de enero fue un tiempo de planeación. Y en febrero, esta ocasión, este domingo, quiero, eh, le he estado preguntando a Dios, ¿no? ¿Cuál sería el libro que sería más adecuado para este tiempo de planeación y este año que tiene muchas cosas, ¿no? Políticamente, económicamente, hay muchas cosas nuevas, así es que
preguntándole al Señor, Dios me llevó a este libro, Filipenses, y creo que es el libro que comprende mejor, que abarca mejor lo que, lo que Dios quiere para nosotros este año, ¿no? Eh, Aunque las noticias en el mundo son que la economía va a tener problemas, que si tú ves de pronto escuchas algunas prédicas o ves prédicas o ves lista de prédicas en el internet, te encuentras muchas de estas prédicas que hablan de los últimos tiempos, que si el anticristo ya llegó, que si el convenio entre Israel y otros pueblos son señales de los últimos tiempos y un poquito así como alarmistas, como algunos pastores en el buen sentido de crear la expectativa de el regreso de nuestro Señor Jesús, pues terminan las iglesias poniendo un toque así como de incertidumbre. Así es que creo que siguiendo el hilo de ideas que en enero Dios nos regaló, esta serie tiene por título Viviendo con gozo y fe en tiempos reales. Viviendo con gozo y fe en tiempos reales es el nombre de esta serie con el que vamos a estudiar el libro de Filipenses. Vamos a estudiarlo de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y creo que hay mucho, mucho que aprender de la realidad de este pueblo de los filipenses en la ciudad de Filipos, donde Pablo, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, eh, edificó o plantó la primera iglesia en Europa. Bueno, voy a entrar en detalles. Les quiero decir que la serie se llama Viviendo con gozo y fe en tiempos reales. Y el título de hoy es Un gozo que nace en la prueba. Un gozo que nace en la prueba. Creo que estos títulos tienen ese sabor agridulce de la realidad y de la esperanza. Un gozo que nace en la prueba tiene ese sabor de cómo puede uno pasar por una prueba. Y normalmente las pruebas pues, son algo difícil, algo donde se prueba tu talento o tu fe o tu esperanza o tu firmeza o tu carácter. Eh, una prueba siempre es eso, ¿no? Es extraer, sacar lo mejor. Sí, sacar lo mejor, probar que lo que hay en ti está bien y cómo se puede tener gozo en medio de una prueba. O sea, que le dícesele a un estudiante, no a un joven que va a tener un examen sorpresa y dices, ¿cómo, no? Incluso una prueba médica, vas y que te van a hacer un examen médico y vas con nervios, ya de que te van a sacar sangre o que te van a hacer algún estudio, ya vas con... Y es una prueba. O sea, todavía no te van a operar, todavía no te van a hacer un tratamiento. Es una prueba nada más, ¿no? Cuando vas a trabajar o a pedir un nuevo trabajo, todos los sentidos, ¿no? Desde un carpintero hasta un profesionista, está a prueba. Y ese tiempo de prueba es así como, tengo que echarle ganas, ¿no? En todos los sentidos. Así es que prueba siempre es un momento de tensión y la paradoja es cómo puedes tener gozo en medio de la prueba. ¿Cómo puedes estar alegre, contento, en paz, feliz en medio de la prueba? Pues es lo que vamos a aprender en este capítulo 1, versículos del 1 al 11 del libro de Filipenses. ¿Qué es el libro de Filipenses? Bueno, para poder aprovechar y comprender de mejor manera todo lo que vamos a estudiar, hay que preguntarnos siempre, las preguntas dicen, es un estudio expositivo. ¿A quién le dijo? ¿A a quién se le mandó el mensaje? ¿Cuándo se le mandó el mensaje? ¿Dónde fue el mensaje? ¿Por qué fue el mensaje? Estas preguntas tipo periodísticas, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ayudan mucho para ubicarnos en el contexto, ubicarnos en la contemporaneidad con la que se fue escrita. Y entonces poder extraer las verdades bíblicas que son eternas, que no dependen del tiempo, ni del momento, ni de las circunstancias, pero que son verdades que siempre están presentes en todas las épocas. Y esa es la verdad, la belleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro histórico, aunque tiene historia, que quedó allá en el pasado y que simplemente sirve de punto de referencia. No, la Biblia es un libro actual todo el tiempo.
te voy a decir por qué. La Biblia se le conoce como el neuma de Dios. Fue escrita por inspiración divina. El Espíritu Santo inspiró a los escritores a escribir lo que tenemos aquí. Habrá quien diga, ¿y cómo saben que la traducción no fue correcta? Que si ya le cambiaron, que se le quitaron. Bueno, esas dudas de pronto son un poco inapropiadas cuando no estudiamos el objeto de lo que criticamos. Cuando no conocemos el objeto de lo que criticamos y solo lo criticamos, es irrelevante, eh, no tiene valor, no tiene valor criticar, por ejemplo, a una persona o hablar mal de una persona cuando no conoces a la persona, ¿verdad? eh, Sería, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Llega una persona y empiezas a decir que se viste así, que va a la que dice que, y no la conoces, entonces no es válida, desde ningún punto de vista serían válidos los comentarios sobre esa persona cuando no conoces a esa persona. Así es que cuando alguien dice que si la Biblia ya tuvo correcciones y que esto, bueno, habría que preguntar, ¿conoces lo que estás criticando? Y si no lo conoces, déjame decirte que hay un principio que deberíamos tomar en cuenta cuando alguien te pregunta, ¿y cómo sabes que la Biblia? Bueno, la Biblia primero es inspirada por Dios mismo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres. ¿Cómo sé eso? Bueno, la palabra con la que se traduce la escritura o la inspiración es neuma, y esta palabra hebrea eh, quiere decir aliento. Neuma es aliento, como un soplido del interior, un vaho, un aliento interno. Y ese es lo que se llama inspiración. El aliento del Espíritu Santo inspiró a los hombres para escribir. ¿Quieres ir más allá? En Génesis vemos en el capítulo 1 cuando Dios creó al hombre y lo hizo del barro y formó una figura inerte, una figura de piedra, una figura de barro. Dice la palabra de Dios que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento la versión original es neuma. Dios sopló, exhaló su aliento en esa figura de piedra, en esa figura de barro, y el hombre o la figura tuvo vida. Así es que imagínate lo valioso que es lo que tenemos aquí. Por eso, cuando tú lees la Biblia, puedes leer un capítulo, un versículo, y unos meses después lo vuelves a leer y como que cobra un sentido diferente para la situación que estás viviendo. No es que te aprovechas y la interpretas como quieres, no. Es que es el neuma de Dios y como el neuma es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz de tal manera que puedes leer el versículo en diferentes etapas de tu vida y va a tener un efecto, una connotación, un significado muy diferente, pero apropiado para el momento en que la estás leyendo. Dicho esta introducción, déjame decirte entonces que el libro de Filipos fue, digo, la carta a los filipenses fue escrita a la iglesia que el apóstol Pablo fundó junto con Timoteo o estableció junto con Timoteo en la ciudad de Filipos. Es importante saber que esta ciudad de Filipos es la primera ciudad en Europa en la que Pablo plantó una iglesia. Y eso es de gran bendición porque Pablo, antes, en el libro de los Hechos puedes ver en el capítulo 15 cómo Pablo quería, por él mismo, primero quería ir al sur de Jerusalén, ir hacia el sur de la tierra y predicar el evangelio. Luego Dios dice que estorbó sus planes y quiso ir perdón, fíjate, al sur y luego al norte. Ya estoy. Primero quería ir al sur, después quería ir al norte y después quería ir al oriente o hacia al este. Pero en estos casos Dios estorbó su camino. De tal manera que en cierto momento lo único que le quedó fue ir hacia el oeste. Y hacia el oeste está Europa. Fue el primer viaje que hizo Pablo para llegar a Europa, plantar una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y eso significa que toda Europa, después del tiempo, se convirtió. Y esa conversión nos alcanzó a nosotros. Dios tiene planes perfectos, ¿no crees?
si no hubiera Pablo llegado aquí y hubiera seguido sus intereses, pues no sé, a lo mejor se hubiera quedado con eh, algo en el Medio Oriente, una filosofía, etcétera. Pero esto no es filosofía, esto es palabra de Dios, así es que vino a Europa, la ciudad de Filipos, y ahí fundó. ¿Qué había en la ciudad de Filipos? Estoy diciendo todo esto para que entendamos las palabras que le va a decir al pueblo, lo que le va a decir y qué valor tienen para nosotros. En la ciudad de Filipos, los filipenses, era una ciudad muy moderna, de, de mucho prestigio, porque ahí estaban viviendo muchos de los soldados, capitanes y gente de alto rango del Imperio Romano. El Imperio Romano, los soldados, dentro del Imperio Romano, los soldados tenían un estatus muy elevado, un valor muy apreciado. Tenían muchos beneficios, muchos méritos, porque eran parte del ejército. Para Roma el ejército era esencial, ¿no? Un país que es bélico, pues su ejército es especialmente importante, ¿no? Lo vemos con Estados Unidos. ¿Sabes cuántos millones de dólares es el presupuesto para el ejército en Estados Unidos? Es es mucho. Es una cantidad enorme la que Estados Unidos aparta del presupuesto para mantener al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército es parte valiosa del potencial y del poderío económico de este país. Bueno, Roma tenía esa misma filosofía. El ejército era una parte importante, de tal manera que el ejército y los militares ocupaban un lugar muy especial dentro de la economía, dentro de la política, dentro de la sociedad. Filipos estaba llena, no llena, pero poblada por gran parte de estos soldados, y entonces había un sentimiento muy patriótico. O sea, ahí no podías hablar de otra cosa que no fuera el César. El rey era el César y no había otra forma. Para el soldado, el César era la imagen de Dios en la tierra. El rey, el César, era una representación casi divina en la tierra. Y es aquí en esta ciudad donde cuando hubo la persecución llegaron muchos judíos y muchos nuevos creyentes a esta ciudad y estaban empezando a hacer su labor, su crecimiento. Estaba creciendo la iglesia evangélica, ¿no? La iglesia cristiana, que todavía no se le llamaba cristianos, pero la iglesia que creían en la palabra, en el nombre, decían, los del nombre de Jesús. Bueno, esta ciudad recibió la visita de Pablo y es ahí donde crece la primera iglesia. Así es que el crecer de esta iglesia, el crecimiento de los fieles en esta iglesia se veía siempre atacado por el patriotismo, por una parte, por el judaísmo que quería seguir estando de acuerdo con el gobierno para tener sus costumbres. Este grupo de judíos que habían rechazado a Jesucristo, eh, eh, pues no querían nada con esta nueva ola de judíos que habían creído en Jesucristo. Entonces había una lucha, opresión o lucha por parte del patriotismo, los militares, y una lucha, sí, espiritual por parte de los judíos. Y en esa contraparte, en ese sándwich de crítica y de rechazo, nace la iglesia de Filipos. Los filipenses empiezan a crecer. Después Pablo sigue su misión y esta carta la escribe desde la cárcel allá en Roma en el año 60, 62 después de Cristo. La escribe desde la cárcel. Entonces, vamos a empezar a ver algunas cosas. Hoy, hoy comenzamos con una serie en la palabra de Dios. Esta serie no va a ser algo de oír bonito, va a ser una serie para vivir mejor. No es para oír cosas bonitas, es para vivir mejor. Así es que vamos poniendo los puntos sobre las íes, dicen, y vamos a explicarlo. Pablo escribe esta cárcel, digo, Pablo escribe esta carta desde la cárcel y la escribe con gozo. Vamos a poner atención en esto. Es una de las cuatro cartas que escribe Pablo desde la cárcel. Una de ellas es a los Efesios, a los Colosenses, la carta a Filemón
y la carta a los Filipenses son las cuatro cartas escritas desde la cárcel, cuando Pablo estaba en ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues aquí empezamos a ver que esta es una carta que no surge desde el hotel, desde unas vacaciones allá en la playa. ¿Qué les digo a mis amigos filipenses? Ah, pues qué buena onda, que no. Está desde la cárcel. No la escribe desde la comodidad. No la está escribiendo en una sala, con una velita, con su chimenea, con una copita de vino, con una buena cena. Está escribiendo la carta desde la cárcel. ¿Quién la escribe? Un hombre confiado en el Señor que está desde la cárcel. La escribió desde ahí y aún así habla de gozo. Eso nos enseña inmediatamente algo muy poderoso. El gozo no depende de lo que pasa afuera, depende de lo que Dios hace en ti. El gozo no depende de lo que está sucediendo afuera, de lo que hay a tu alrededor, sino de lo que Dios está haciendo adentro de ti, en tu corazón. Hoy vamos a aprender cómo tener gozo aun cuando la vida aprieta, aun cuando la vida aprieta. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al 11. ¿Les parece? Perdón. Antes de leerla, vamos a orar. Padre bendito, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Te doy gracias porque a pesar, Señor, de nuestras fallas, tú estás presente, Señor. A pesar de nosotros, tú sigues hablándonos. A pesar de nuestra indiferencia a veces a tu palabra, a pesar eh, de nuestra desvalorización a tus verdades, a pesar del sueño, a pesar del cansancio, tú nos sigues hablando, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor, porque has puesto mucha atención en cada uno de nosotros. Yo puedo decirte, Señor, que has insistido tanto en algunos de nosotros, eh, que sé que vas a continuar, Señor, haciéndolo. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra, gracias por cada familia que está escuchando, por cada persona que representa una familia. Y como vamos a ver en un momento dado, eh, cuando alguien preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Tú y los de tu casa serán salvos. Así es que te damos gracias por cada persona reunida. Llénanos de tu bendición y de tu palabra. Lávame, Señor. Bendíceme. Perdóname. Límpiame, Señor, para poder transmitir tu palabra. Y gracias, Señor, por este privilegio en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Dice así la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que puedan comprobarlo mejor, a fin de que sean sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a ver qué quiso decir, qué nos dice y qué nos está diciendo, ¿no? En esta primera parte. Filipenses, gracia y paz. Esta palabra que está en el versículo 2
Es muy importante esta secuencia, gracia y paz. Pablo siempre en sus saludos usa esta palabra, pero la usa en ese orden. Gracia y paz a vosotros, gracia y paz a mis hermanos, gracia y paz. Y entonces habría que ver, ¿por qué no paz y gracia? ¿Por qué no felicidades? ¿Por qué no que estén bien? ¿Por qué gracia y paz? Pablo está hablando convencido de la obra de Dios y del plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Eso es una convicción completa y total en la mente y corazón de Pablo, del apóstol Pablo, de tal manera que cuando él habla, esos conceptos lo tiene muy claro. No se va, dicen, por las ramas y empieza a hablar de otro tema, conserva siempre eso. Así es que valdría la pena definir qué es gracia. Gracia es la manifestación práctica del amor ágape de Dios. ¿Quieres una definición corta de qué es gracia? Gracia es la manifestación práctica del amor de Dios, un amor ágape. Es gracias a hacer tangible lo intangible, es decir, hacer que podamos tocar y ver lo que no podíamos tocar y ver, el amor de Dios. Es Dios hecho carne, Jesús habitando entre nosotros. Gracia es el amor de Dios hecho carne. Gracia es no darnos lo que merecemos, sino darnos lo que no merecemos. Y nosotros, toda la humanidad, aquí va alguien más, y yo no tanto, no, todos hemos pecado. O sea, pequeño, bonito, grande, no tan feo, no tan malo, todos hemos pecado. Y pecado es pecado delante de Dios, mancha es mancha delante de Dios, todo, ¿ok? Nadie merecía estar de la presencia de Dios porque hemos pecado. Pero Dios nos ha amado tanto que para poder hacer que nosotros podamos estar con Él, entregó a su Hijo unigénito. Así es que ese amor, ¿cómo lo demostró prácticamente? A través de la gracia. Gracia es la manifestación práctica de ese amor. Es Jesucristo hecho carne. Y si no me crees, déjame leerte lo que dice Filipenses, ahí mismo, capítulo 2 versículos del 5 al 11. Gracia es que es algo que no puedo tocar sin su realidad, es que es la manifestación de Dios, es Jesucristo hecho carne. ¿Qué es eso? Bueno, dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, wow, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es gracia. Gracia. Y la segunda palabra, paz. Paz. ¿Sabes qué es paz? Una definición. Paz es la asimilación mental y emocional del perdón de pecados. Es la percepción de estar limpio delante del Santo, Santo, Santo. Paz es la seguridad la seguridad que tiene el que habita bajo las alas del Omnipotente. Paz es eso. Paz es comprender, entender, asimilar el perdón de los pecados. Es una realidad. Es sentirte limpio delante del Santo, Santo. Eso es paz. Cuando tú vienes y pides perdón, te arrepientes y entiendes el amor y la gracia de lo que costó ese perdón y entiendes que es gratis y que Dios te ama y te ama tanto, 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 y empiezas a sentir ese amor, viene una paz, esa sensación de estar limpio.
Es esa sensación de estar protegido, es esa sensación de, oh, sí es cierto, Dios me puede perdonar, Dios me puede lavar. Esto va por encima de lo que diga el mundo, de lo que digan los conceptos. El pecado más horrible que nosotros como humanos no lo podemos absorber, no lo podemos aprobar, no podemos, porque no podemos. Hay cosas que nos han hecho o que hemos hecho que simplemente del plano humano no hay forma, no hay forma de aceptarla menos, de pasarlo menos. O sea, cosas que simplemente no podemos ni hablar ni explicar. Pero paz es comprender de una forma divina que Dios sí te puede perdonar, que Dios sí te ve de otra manera. Es entender emocional y mentalmente que eres libre, que estás protegido, que eres amado. Ahora, esas palabras a manera de saludo toman un gran poder. Dice Pablo, gracia y paz a mis hermanos. Dios quiere decirte hoy a ti un saludo, gracia y paz para ti. Ese es el anhelo de Dios, gracia y paz. Es el punto al que siguiente que quiero avanzar. Está en los versículos 3 al 6, en el mismo orden de ideas. El versículo 3 al 6 dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Acuérdate que está en la cárcel y acuérdate que está enviándole una carta a las personas que están viviendo en Filipos en medio de presiones, en medio de críticas, en medio de arrebatos, en medio de cortes, en medio de rechazo. Y les dice, sí, me acuerdo mucho de ustedes en mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, porque por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, estando convencido de esto, dice, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. No dice, yo que estoy aquí en la cárcel, pues les mando un saludo. No dice, ahora que he estado deprimido, me acordé de ustedes y añoro. No dice, me estoy rindiendo, ya no puedo, este es mi último saludo, a lo mejor no amanezco. Les dice, doy gracias a mi Dios con gozo. La actitud de Pablo no es una actitud tipo vendedor, ¿no? Que quiere apantallar y decir, es la actitud de gozo y de paz que hay en el corazón de alguien que ha entendido la gracia y la paz que Dios quiere darte. Dice gracia. Pablo está preso, pero está agradecido. Muchos perdemos el gozo, perdemos la paz, porque miramos lo que falta, miramos lo que no tenemos. Sí, yo sería feliz si tuviera esto. Sería feliz si me dieran un nuevo sueldo, si tuviera... perdemos el gozo porque miramos y estamos viendo lo que falta. Dicen algunos comerciales allá en México, ¿no? ¿Qué ves? Un vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Dicen que los optimistas ven un vaso cuando está a la mitad de agua, lo ven, o lo optimista dice, está medio lleno, o sea, le falta poquito para estar lleno. El pesimista dice, pues está medio vacío. O sea, ve lo malo, ve lo que falta, ¿no? De ahí salen estas personas que van a los extremos. Tú sabes, por ejemplo, alguien que es muy extremista en la naturaleza, un oso polar, por ejemplo, un oso polar, le gusta el frío, le encanta, vive en el frío, ¿verdad? Un oso polar, y le gusta. A un bipolar a veces sí, a veces no, hasta así como, bueno. Es increíble. Me gusta hacer eso. Eh, despiertan los que están durmiendo. Ah, optimista o pesimista. Perdemos el gozo porque miramos lo que nos falta. Perdemos el gozo porque miramos lo que nos duele.
Estamos viendo lo que nos lastima, lo que nos dolió, lo que nos hicieron, lo que dijeron, cómo nos critican, las oportunidades que no me dan. Estoy, están viendo, perdemos el gozo porque estamos viendo lo que nos duele. A mí cuando yo era niño, a mí cuando me traicionaron, a mí cuando me engañaron, todos hablan mal de mí, el chisme. O sea, cuando una persona está poniendo atención en esas cosas, pierde el gozo, porque además son cosas que no puedes controlar, ¿no? Que no te den el trabajo, que no te ayuden, que no te reconozcan, que hablen mal de ti, no lo puedes controlar. Si te fijas en eso, vas a perder el gozo. Algunos perdemos el gozo porque miramos lo que no salió o no resultó bien. Estamos viendo, y no, no falló esto, no metió gol, no hizo aquello, no ganó tal partido, no. Estamos viendo siempre lo negativo. Un pesimista pierde el gozo por estar viendo siempre lo que le falta, lo que le duele, lo que no resultó bien. Y dejamos de ver lo que Dios sí ha hecho. Dejamos de ver lo que Dios sí ha hecho. Te voy a preguntar algo y apúntalo si quieres, lo conversamos el jueves, el viernes. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios, aun cuando todo no estaba bien? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios, aun cuando las cosas no estaban bien? ¿Sabes que el agradecimiento abre la puerta del gozo? El agradecimiento abre la puerta del gozo. Donde hay gratitud, hay gozo. Donde estás agradecido con Dios por lo que hay o no hay, hay gozo. La gratitud abre la puerta para estar en gozo. Y gozo es esa paz, esa tranquilidad, esa alegría que no depende de las circunstancias. Pero hay que estar agradecido. Esto me lleva al punto dos. El gozo crece cuando confirmamos o confiamos más bien en el proceso de Dios. El gozo viene cuando confiamos en el proceso de Dios. Fíjate cómo el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no da por hecho que ya estamos bien, pero está convencido de que el que comenzó la buena obra, que es Jesucristo, la va a llevar al fin, porque Dios es perfecto, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su plan y sabe exactamente lo que quiere y tiene para ti y para mí. Así es que el gozo crece cuando confías en que el plan de Dios es mejor que tus planes, en que los planes de Dios son mejores que tus planes. Este versículo es clave. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Dios no ha terminado su obra. No eres lo que quieres ser, tal vez. No estás donde quieres estar, tal vez. No has llegado donde soñaste, tal vez. Pero tampoco eres lo que eras antes. Tampoco eres lo que antes eras. Tal vez no eres quien quieres ser, no estás donde quieres estar, no has llegado donde soñaste, pero en el plan de Dios tampoco eres lo que antes eras. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en ti. El gozo viene cuando digo o cuando dices, Señor, confío en tu proceso. Confío en que tú estás trabajando en mí, Señor. Confío en que tú tienes planes para mí, Señor. Y una afirmación que te puedes decir, Dios no ha terminado conmigo ni contigo. Dios no ha terminado. Sigue haciendo su obra. Sigue haciendo su obra. Ahora, para que esto empiece a tener efecto en nuestras vidas y empiece a tener una realidad, me lleva al punto 3, versículos 7 y 8. El gozo nace en relaciones espirituales sanas.
El gozo nace en relaciones espirituales sanas. Y aquí déjame decirte que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Necesitamos, si es necesario, cambiar de ambiente. No sé si se pueda cambiar de familia. A veces hay que hacerlo. Pablo dice en el versículo 7, los tengo en el corazón. Los tengo en el corazón. Pablo no habla desde un punto de vista de hipocresía. Si Pablo, si puedes estudiar la vida de Pablo, Pablo pasó por muchas cosas y tuvo muchos cambios como para darse la oportunidad de ser hipócrita o decir un te amo como a veces nosotros lo hacemos, de, hey, qué bien me caes, ah, qué buena onda eres. Pablo tenía el concepto y la visión y la vivencia de lo que era amar a una persona, era sentir cariño por esa persona, sentir estimación profunda. Dice, los tengo en el corazón. Filipos, la iglesia de los filipenses, no era una iglesia perfecta, ¿ok? Vamos a estudiar y vamos a ver un poco adelante cómo había conflictos. De hecho, había dos mujeres que tenían grandes conflictos ahí y parece que estaban causando. Era tan notorio su pelea de esas dos mujeres que Pablo les habla específicamente y sus nombres quedan escritos en la Biblia. Les dice, dejen de estar peleando, dejen de estar discutiendo, dejen de... La iglesia no era perfecta, había problemas, eh, pero era una iglesia amada. Era una iglesia donde lo que los unía era el amor honesto, el amor que surgía de saber que eran una comunidad que compartía algo común, la persecución, la crítica, el rechazo, eh, el, el- el- el tratar de ser destruidos, de ser despojados, de ser echados de esa tierra. Esta comunidad había aprendido a vivir unidos, ayudándose unos a otros, eh, apoyándose unos a otros, orando unos por otros. Esto es interesante porque debe haber una comunidad sana para que el gozo nazca y crezca también. O sea, uno puede estar contento y puedes tener gozo en medio que no depende de las circunstancias, pero ese gozo va a crecer exponencialmente cuando estás en medio de una familia, en medio de un grupo, en medio de una iglesia que, que, que se aman unos a otros, ¿no? Que se cuidan unos a otros. Pablo no caminaba solo. Pablo recibió mucha ayuda de esta iglesia. Pablo estando en la cárcel, recibió una un apoyo económico, una ofrenda para que pudiera mantener sus gastos. No sé, me imagino que era un poco como las cárceles en México en esos tiempos, en donde un preso tiene que comprar su comida, un preso tiene a veces que pagar para tener cama, y los papás o los familiares tienen que llevarle dinero para que compre entre seguridad, compre comida, compre un espacio, compre un derecho. Es, es injusto, sí, pero así son las cárceles en México. Y en Roma, y las cárceles romanas eran todavía peores. Era peor, ¿no? La única forma de tener ciertos ah, consuelos era con eso, tener un poco de economía. Así es que la iglesia le envía a Pablo, estando en la cárcel, una ofrenda para que le pudiera servir a mantener sus gastos dentro de la cárcel. Y Filipos no eran así como que muy ricos, pero amaban. ¿Qué aplicación tenemos para esto en nuestros días? ¿Sabes? El enemigo quiere aislarnos, quiere separarnos, quiere enfriarnos. El enemigo quiere hacer eso en ti, quiere aislarte. ¿Sabes que una persona sola, alguien solo es más fácil de caer? Por eso es bueno tener una congregación, es tener una familia. No puedes dejarte de congregarte porque vas a ser presa del enemigo. Mira, te voy a dar una clave en esto de seguridad. Si tú te ves envuelto o envuelta en
dimes y diretes, en chismes, en hablar de una persona, en criticar a una persona, en criticar a alguien que no conoces profundamente. Si te ves envuelta en esas conversaciones que a veces se dan, cuando alguien dice una cosa mala y alguien dice mal y luego se crea un rumor y después ese rumor se convierte en un chisme y entonces ese chisme empieza como a parecer real y empieza a crecer y otros se empiezan a enterar y de repente ya la noticia es como que en grande y estás hablando de una persona que no conoces, estás creyendo que te dijeron algo que no viste, pero me dijeron que yo supe por ahí. eh, Déjame decirte algo muy peligroso y algo que con todo el corazón te lo digo. Cuídate, porque el diablo está cerca de ti. El diablo está cerca de ti. El diablo se le conoce como el padre de mentira, el acusador, el engañador. Si estás envuelta en ese tipo de conversaciones, me da mucho dolor y me da una urgencia de decirte, cuídate, porque el diablo está cerca de ti. Y el diablo vino para robar, para matar y destruir. Cuando el diablo está en un lugar, lo único que hay ahí es dolor, hay desgracia, hay tristeza, hay desánimo, no hay paz, no hay prosperidad. Cuando el diablo está ahí, no permitas que esas cosas lleguen a tu casa. No permitas que esas cosas estén en tu corazón. Pablo le está hablando a una iglesia aquí que a pesar de los problemas se unían, se amaban, se cuidaban. Y como vamos a ver, llama la atención fuertemente a estas dos mujeres que están en medio de situaciones en pleitos y les dice, dejen de hacer ese tipo de cosas. Si tú estás envuelto en eso, sal inmediatamente de esas conversaciones, sal de esa amistad o si no sales, cambia. Y en vez de chismear, ¿por qué no oras por la persona? Por qué no le pides a Dios por esa persona? Yo creo que eso es lo mejor que pudieras hacer. Y yo honestamente te digo de corazón, si estás envuelto o envuelta en algo así, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que rompas toda cadena de chisme, de envidia, de murmuración, Señor. Y te pido, Señor, por amor a las personas, porque sé que cuando el diablo está ahí, oh, solo hay dolor, solo hay tristeza. Y no solo para la persona, sino para la familia, Señor. Padre bendito, yo te pido que bendigas a estas personas, que nos bendigas, Señor, que nos alejes de ese tipo de actitudes y de conversaciones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor. ¿Por qué me detengo en este punto? Porque es así como surgen los grandes problemas. Grandes iglesias se han dividido por pequeños rumores. Grandes iglesias han caído por a la mejor, tal vez. La iglesia no es perfecta, ¿sabes? Pero es familia. Y en la familia sana hay gozo. En una familia sana hay gozo. Sabes, cuando tú estás con tus hijos y les puedes hablar y entiendes su juventud y entiendes sus cambios de edad y les das, pero los restringes, les das, pero les pones reglas, les pones propósitos. Cuando hay amor, aunque hay reglas, hay crecimiento, hay seguridad, hay protección. Esa es una familia, donde hay una familia sana, hay gozo. El gozo depende, de nuevo, no te lo vuelvo a decir, el gozo no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. El gozo no solo depende de lo que hay afuera, sino de lo que hay adentro, pero también depende de la confianza que tengas en Dios. Ese es el gozo. Estamos hablando de gozo. ¿Cómo vivir en gozo en medio de la prueba? Bueno, la prueba no es que estás en medio de chismes. Ahí no hay gozo. La prueba es aprender a salir de esos, ¿no? De esos chismes. Eh, el gozo no es, o sea, no está hablando de quitar los problemas. Él estaba en la cárcel y tenía gozo.
la palabra de Dios hoy no trata de quitarte los problemas de encima, pero está llevándonos a tener una perspectiva diferente. Que no miremos lo que falta, que no miremos lo que duele, que no miremos lo que no salió bien, más bien que pongamos atención en lo que Dios ya ha hecho por ti, por mí. Que no te mires como un fracasado, sino que mires por lo que eres ahora. En los pasos del Señor, ahora, en este momento, ya no eres lo que antes eras. Y bueno, pues ahora sí te voy a llevar un poco al punto 4, donde dice que el gozo se fortalece con un amor maduro. El gozo se fortalece con un amor maduro. ¿Qué es un amor maduro? ¿No? Es ese, es como eso que dicen, ¿qué le dijo una manzana ah, que cayó al suelo a las manzanas que siguen en el árbol? ¿No? ¿Sabes qué le dijo la manzana que está en el suelo a las manzanas que están en el árbol? Porque las que estaban en el árbol se estaban riendo. La que está en el suelo les dice, ¿de qué se ríen, inmaduras? ¿Qué es un amor maduro? Un amor maduro es un amor que ha crecido, que ha llegado a un punto, ¿no? Un amor maduro en nosotros tiene que ver con tu conocimiento. Eso es tu alma. Tu discernimiento, eso es tu alma, tu mente. Tiene que ver con tu corazón, tus sentimientos, tus intenciones. Un amor maduro tiene que ver con eso. Y un amor maduro produce acciones. Alguien me dijo hace mucho tiempo, tal vez no me quieres porque no me traes flores. Es que no era que no te quisiera por no traerte flores, lo que pasa es que no tenía dinero para traerte flores, ¿verdad? Pero eso es lo material. La verdad es que un amor maduro lo demuestra con una palabra, con un abrazo, con una acción, con con un estar ahí cuando se necesita. Deberíamos todos buscar ese amor maduro, ¿sí? ¿Es bíblico? Bueno, dice el versículo 9 al 11 de Filipenses. Y con esto casi termino, ¿no? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Voy por partes. Este amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué tiene que ver el amor con la ciencia y el conocimiento? Bueno, Dios, Dios nos hizo semejantes a Él. Y hemos dicho que somos alma, cuerpo y espíritu. El alma es tu forma de pensar. El alma está relacionada con tu mente, con tu pensamiento. El alma está relacionada con tu forma de discernir, de comprender las cosas. Y aquí parece que dice que vuestro amor abunde y más en ciencia y conocimiento. Es decir, necesitamos conocer qué es el amor, qué es gozo, qué es paz, qué es evangelio, qué es gracia, qué es misericordia. No es solo sentir bonito cuando vas a la iglesia. ¿Te acuerdas que te dije que estas prédicas no van a ser unas prédicas donde vas a oír bonito, sino vamos a estudiar y a trabajar bien? Les decía al principio, no se trata de oír bonito, pero de vivir mejor. No se trata simplemente de hablarles un mensaje donde salgamos como caminando entre nubes. No, se trata de vivir mejor y para vivir mejor hay que ser reales. Y aquí Pablo dice en el versículo 9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. Es importantísimo entender estos conceptos. Si alguien te pregunta, ¿qué es misericordia? ¿Qué es gracia? ¿Qué es paz? Y no lo puedes explicar, eh, tal vez estás todavía de una manera infantil. Y al no poderlo explicar, quiere decir que no tienes el concepto en tu mente, de tal manera que no puedes fortalecerlo, no puedes sustentarlo, no puedes abrazarlo, porque siento bonito, pero no sé qué es gracia. Y si ya te expliqué todo lo que es gracia. Gracia es el amor de Dios hecho realidad. Gracia es Cristo hecho carne. Así es que cuando Pablo dice
Versículo 9, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Le está hablando a tu alma, a tu mente, a tu conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Sinceros. Esto habla de tus sentimientos, de tus emociones. En esta parte, Pablo está hablándote a tu corazón, a tus intenciones. Recuerda, estás hecho como alma, cuerpo y espíritu, no los puedes separar, tienen que estar unidos. Si tu mente no está conectada con tu corazón, puedes tener mucho conocimiento, pero no tienes la intención de amar, no sirve. Puedes tener mucha intención de amar, pero no lo haces correctamente, dañamos y pisamos callos. Tenemos que estar creciendo en conocimiento, dice, y ciencia, y que esto abunde en tu corazón para que seas sincero, para que cause efectos en tu corazón, para que tus intenciones sean buenas, sean reales, sean puras, sean sinceras, sin cosas ocultas. ¿Sabes? La palabra sincero, rápido te lo explico, la palabra sincero surge allá en épocas en Roma, cuando había comercio. Había figuras de porcelana que a veces se rompían y las reconstruían, las reparaban, y para pegar las cosas le ponían cera a las uniones, y entonces esta cera, que al pulirla parecía porcelana, formaba otra vez el objeto, ¿no? Y entonces había artículos reconstruidos y artículos originales. Y entonces en el mercado eh, anunciaban eso. Este producto es sincera. Quiere decir que este producto no estaba rehecho, era original, era puro, era limpio. De ahí viene nuestra expresión sincero. Ser sincero es sin añadiduras, sin arreglos, honesto. No, no, cuando Pablo está hablando aquí, dice que este amor no sea emocional, sino que sea un amor con sabiduría. Un amor con sabiduría lleva a una jovencita a romper una relación que no le conviene. Una señorita que se enamora de un joven y está profundamente enamorada, pero no empieza a tener conciencia, termina casándose con el más vago del barrio, porque es el más cool, es el más guapo, y se casa y su vida es... Sin embargo, cuando empieza a pensar en su futuro, en lo que realmente es el matrimonio, en lo que realmente es la vida, y empiezan a platicar y a conversar, oye, ¿cómo está tu economía? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios? Cuando hay esas conversaciones en el noviazgo, normalmente las parejas son más firmes, más seguras. A diferencia de estas parejas que son tipo cuento de hadas, ¿no? Que se enamoran del príncipe azul, se casan y vivieron felices para siempre. Y es que nunca leyeron la segunda parte del cuento de Cenicienta, ¿no? Cuando ya Cenicienta al otro día, ya el rey, el príncipe le quiere poner otra vez la zapatilla, pero como no se había bañado, ya le huelen las patas y empiezan a tener problemas. Es lo que sucede después, lo que no ha habido en el cuento. Aquí lo que está diciendo Pablo es que tu amor sea con sabiduría. Puedes amar a tu hermano, a tu hermana, puedes amar a tu esposo, a tu esposa, pero si no corregimos ciertas actitudes, si no hablamos de lo que no nos gusta a tiempo y en su momento, con sabiduría, con tranquilidad, con paz, después de un tiempo hay grandes broncas, grandes problemas por cosas que se pudieron resolver. El amor debe ser sabio. Y aquí Pablo le está diciendo por eso, le pido en oración que vuestro amor abunde en ciencia, en conocimiento, para que puedas aprobarlo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Y termina con esta fórmula que resulta de que el corazón y el pensamiento están alineados con el Señor. Cuando estas cosas se juntan, hay una explosión de acciones, de frutos, de realidad. Dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos, llenos de acciones, llenos
de pasos, de palabras, llenos de resultados de amor. Resultados que no están destinados a, a exaltarte a ti, porque dice que son por medio de Jesucristo. No son producto de tu deseo, es el producto de Jesucristo viviendo en tu vida, animándote. Una persona tiene buenas obras y buenas acciones, honestas y sinceras, cuando son producidas por el amor, el respeto y la conciencia de quién es Jesucristo. Si esto no surge, estas acciones no surgen de Jesucristo, terminan siendo hipocresía, un amor hipócrita, un fruto vano. Pero cuando esto resulta de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, entendiendo quién es Dios, tus frutos son frutos que honran a Jesucristo y que son para, gloria y alabanza de Dios, ni siquiera para gloria y alabanza de ti, son para gloria y alabanza de Dios. Es ahí cuando los, las personas que veían a los apóstoles platicando, conversando, caminando, enseñando, haciendo milagros, amando, cuidando, el pueblo decía, se nota que han estado con Jesucristo. Se nota que han estado con Jesucristo. Yo le pido al Señor que esas palabras se puedan decir de ti. Se nota que has estado con Jesucristo. Cuando maduramos en Cristo, ya no reaccionamos igual. Cuando maduramos en Cristo, ya no explotamos igual. Cuando maduramos en Cristo, ya no escapamos, ya no huimos igual. Y aquí me tengo que detener porque a veces cuando las cosas no salen bien, tendemos a escaparnos, alejarnos. Cuando las cosas no están alineadas, cuando la conciencia de que algo no está bien, a veces viene el querer apagar la voz que te dice, estás mal, esto no le agrada a Dios. Y estás mal, esto no le agrada a tu familia, no te sirve. Estás mal en el trabajo, estás mal haciendo esto. ¿Sabes qué? Viene el escape. Y el escape son toda esa gama de cosas que el diablo ha puesto ahí en la sociedad. Desde bailes, alcohol, drogas, aventuras, lo que quieras. Pero cuando tú estás en Cristo, ya no reaccionas igual ante un problema, ya no explotas igual ante una discusión y ya no te escapas igual, ya no te escapas, corres al Señor, corres a Jesucristo. Y Dios está construyéndonos. Si bien no somos perfectos, dice este versículo 6, estando convencido de que el que comenzó la buena obra la terminará. No te preocupes si todavía estás en construcción. ¿Sabes? Una ilustración que pudiera decirte acerca de esto. Cuando nosotros vemos un edificio que están construyendo, normalmente lo que vemos, pues es eso, ¿no? La obra gris. Vemos basura, vemos tabiques, no vemos ventanas, vemos eh, material por aquí, por allá. Y es lo que vemos cuando el edificio está en construcción. Nosotros es lo que vemos. Pero el arquitecto, el diseñador, lo que ve es un edificio completo. Es un edificio perfecto. No sé si has pasado por alguna obra de construcción donde a veces ponen la fotografía de lo que van a construir y tú ves lo que van a construir y ves lo que están construyendo y dices, ay, no, ¿cómo van a llegar a eso? O sea, se ve bonito la foto, pero se ve ese albañil está poniendo la pared chueca, yo ya lo... En fin, estás viendo eso. Eh, Dios es así. Dios no te ve en obra gris. Dios te ve como producto final en su mano, cerca de él, en su corazón. Mis hermanos, quiero que te lleves esto en el corazón hoy. Aprende a agradecer. El primer paso, aprende a agradecer. Segundo, confía en el propósito. Confía que Dios tiene un plan para ti. Confía en Dios. Tercero, valora tu familia espiritual, valora tu familia, valora
a las personas con las que te reúnes a escuchar la palabra de Dios. Valora. Y por último, crece en amor. Pero crece en amor, en conocimiento, en sabiduría, sincero y con obras. Y escapa de la murmuración, escapa del chisme, escapa pronto, salte de ahí. El diablo no se va a alejar, el diablo va a seguir absorbiendo y estando ahí. Sal de eso, por favor. ¿Qué necesitas recuperar hoy? ¿Qué necesitas recuperar? ¿Tu familia? ¿Qué necesitas recuperar en tu trabajo? ¿Qué necesitas recuperar en tu salud? ¿Qué necesitas recuperar en tu fe? Hermanos, si hoy dices, pastor, he perdido el gozo, este mensaje es para ti. Si hoy dices, he dejado de confiar, este mensaje es para ti. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando leemos tu palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, no hay que añadir nada, Señor. Solo hay que pedirte a ti que nos hables, Señor. Y hoy nos has hablado muy claramente, Señor. Podemos tener gozo en medio del problema, porque el gozo no depende del problema, de las circunstancias. El gozo depende de la esperanza que tenemos en ti, Señor. Y tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y tú, Señor, tienes un plan, Señor. Y estamos convencidos de que tú, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Solo tú puedes, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Confiamos en ti. Señor, reconozco que en mis fuerzas he sido pecador, Señor. He hecho las cosas mal. Y en mis fuerzas solo he traído vergüenza, destrucción. Oh, Señor, tenemos que reconocerlo. Tengo que reconocer que por mis propias fuerzas, por mis propias acciones, no tendría ningún derecho de estar delante de ti. Oh Señor, pero esta gracia, este amor hecho una realidad, esta gracia hecha carne, este Jesús Cristo, nuestro Señor, que murió por mí, por ti, oh, me da la esperanza y la seguridad de que ahora sí, por su sacrificio, por la fe que tengo en eso, soy limpio y puedo venir delante de Dios. Tal vez entre nosotros nos vemos todavía como obra gris, pero tú ya nos ves como una obra terminada, Señor. Y a final de cuentas, cuando estemos contigo, estaremos en tu reino, no en este lugar, Señor, no en esta tierra, no en este momento, no en este tiempo. Así es que te entrego mi vida. Di esas palabras, dile al Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mis acciones, te entrego mis planes, te entrego todo, Señor, porque tú, Señor, puedes hacerlo mejor que yo. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, porque quiero estar delante de mi Padre. Y Señor, Dios Padre, te pido esto en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, gracias por su atención. Los espero la semana que entra. Seguimos con Filipenses, seguimos con esta serie que hemos titulado Viviendo con gozo y fe en tiempos reales. Nos vemos la semana que entra. Dios me los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.